Muy buenas noches, shalom y bendiciones sobreabundantes para todos ustedes. Un aplauso por llegar a la casa del Señor. Miércoles, acá en el ombliguito de la semana. Damos gracias al Padre por la vida y por permitirnos llegar hasta acá. Bendigo a esta congregación hermosa, a los pastores Migdalia y Carlos. Qué bueno que están aquí en la casa hoy para recibir palabra. Bendigo a esa audiencia maravillosa que está a través del muro de Facebook de esta linda congregación Templo Alianza Adoración a Dios en Añasco, Puerto Rico, y también lo consigue asimismo en YouTube. Así que simultáneamente, mientras está en el live de Facebook, también estamos en vivo en la plataforma de YouTube. Yo le voy a pedir que usted pueda ir a su Facebook y usted comparta el servicio con un familiar, con un amigo. Puede estar aquí presente, puede estar allá al otro lado, porque yo creo que mucha gente está esperando esta enseñanza. Por lo menos mucha gente me ha dicho: pastor, estamos pendientes, queremos estar conectados a lo que se va a estar enseñando. Así que yo creo que es simple, es ir y buscar la página, ya sea de YouTube o de Facebook, y comenzar a compartir la bendición con otros. Creo que la palabra que vamos a compartir hoy es extraordinaria. Yo voy a hacer lo propio, yo voy a compartirla en los diferentes chats que tenemos para que mucha gente pueda recibir la bendición. También lo vamos a compartir en el chat de nuestra congregación para que las personas puedan conectarse y recibir la bendición. Estamos aquí, ya estamos acá. Si usted está al otro lado, mire, haga lo propio. También conéctese con un familiar, con un amigo. Envíe esto al chat de su congregación, porque mucha gente necesita ser instruida. Y sé que van a estar agradecidos de recibir una enseñanza como la que se va a estar impartiendo hoy. Segunda parte de el origen de la Navidad. La segunda parte de el origen de la Navidad. Así que usted no puede perderse esto, porque hoy entramos en una materia extraordinaria que sé que muchas personas quieren y están esperando para escuchar. Así que les dejo la tarea de compartir allá con el público. Un abrazo para todos ustedes y vamos a tener un tiempo extraordinario y maravilloso. El origen de la Navidad es bíblico, parte 2. En el miércoles pasado estuvimos compartiendo una palabra sumamente poderosa acerca de lo que son los diseños de santidad. ¿Cuántos disfrutaron esa palabra? Poderosa, encendido en el poder del Espíritu Santo, en el fuego del Eterno, trayendo la verdad. Y tocamos algunos aspectos someros, ¿verdad?, iniciales sobre la Navidad. Así que usted que está del otro lado, si no participó de la parte 1, está en YouTube, a través de este chat de la congregación Templo Alianza Adoración a Dios, a través de YouTube, a través de mi YouTube también, mi muro de Facebook. Bueno, lo tiramos por todas partes para que la enseñanza llegue a todo el mundo. Usted necesita esa base, ese fundamento, porque nosotros construimos basados en los diseños inmutables del Padre. El cielo, la tierra pasa, pero su palabra, ¿qué? Su palabra no pasa. Y estuvimos hablando sobre el caso de David. ¿Recuerdan el caso de David? Vamos a ver los que estuvieron aquí. ¿Cuál fue el problema de David? Que David tenía una buena intención, pero con un diseño ¿qué? Equivocado, erróneo. Él anhelaba la presencia de Dios, quería traer el arca, pero se construyó un carro
nuevo. Sabemos que terminó en muerte el asunto que parecía un culto avivado y glorioso. Y luego David tuvo que decir: yo tengo la intención y quiero la presencia de Dios, quiero el arca, no voy a renunciar a esto, pero ¿cómo lo puedo hacer correctamente? Dice que David tuvo que volver a la Torá, a la instrucción, y leer cómo era que se transportaba el arca, que no era un carro nuevo hecho de madera tirado, alado por bueyes, eso era un antidiseño, sino que tenía que ser con los levitas santificados, con vestiduras limpias, y cargar el arca con las varas de oro, porque tampoco podían tocarlo. Y al fin del día el Eterno los prosperó y trajeron el arca, y el Eterno se glorificó. Mical se burla de él, porque cuando tú haces las cosas de acuerdo al diseño santo, siempre va a haber alguien operando con un espíritu de crítica, de antidiseño y de burla. Pero dijimos que aquel que opera en ese espíritu está destinado, igual que Mical, a padecer de esterilidad. Porque dice que Mical nunca tuvo ¿qué? Nunca tuvo hijos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros manejamos lo santo, y que cuando aprendemos el diseño santo y comenzamos a hacer los correctos y te critiquen y te ataquen, ten paz. Porque el que se lleva la peor parte es el que opera en el antidiseño del espíritu de Mical, porque va a operar en maldición. Lo importante es que tu conciencia, tu alma, tu mente, tu espíritu estén firmes de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque quieres agradar no al hombre, no a la religión, sino ¿a quién? A Dios. Dije una pregunta de reflexión y los invité a reflexionar el miércoles pasado. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos y realizamos un inventario a conciencia de nuestras creencias, costumbres, prácticas a la luz de las Sagradas Escrituras? ¿Estamos nosotros seguros de que todas nuestras creencias cristianas, esas costumbres y tradiciones que hemos bautizado como cristianas, estamos seguros de que son puras? De que todas son santas, sin contaminación, sin mezcla, que proceden del corazón del Padre y de la misma Escritura. Y dije que un gran problema, y que hay estadísticas que así lo confirman, un gran problema dentro del cristianismo posmoderno es que no se atreve a hacer una auditoría consciente de su sistema de creencias, porque eso implica el hecho de ser confrontados de que existe la gran posibilidad que dentro de nuestro sistema de creencias, prácticas, costumbres que hemos bautizado como cristianas, descubramos que se nos corre el velo y que no son tan santas y tan cristianas como nosotros creemos que son. Porque simplemente hemos perpetuado unas prácticas, unas tradiciones, unas creencias que hemos arrastrado de ancestralmente, de un sincretismo religioso donde hubo una fusión, ¿verdad? Aún incluso de conceptos cristianos con el paganismo. Así que interesante esa parte 1, importante que nosotros entendamos que al Eterno, como declara el Salmo 96, se le adora en la hermosura de su ¿qué? Eso estuvo poderoso, ¿verdad que sí? Temed delante de él toda la tierra. Tus testimonios son muy firmes. Salmo 93, la santidad conviene a tu casa, oh Yahweh, por los siglos de los siglos. Dijimos que aún en el nuevo pacto el diseño no había cambiado, porque Hebreos capítulo 2 y verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los invité a hacer un ejercicio. Busquen en Google, les dije. Busquen a San Google y búsquenme ahí sobre la Navidad. Y algunos por ahí comenzaron a hablar lo que San Google les decía de la Navidad, y no era nada ¿qué? Nada bueno, porque automáticamente del saque dice: es una costumbre, es una fiesta, una tradición de cristianismo mezclado ¿con qué? Con paganismo. Y les dije: ¿cómo es que nosotros los cristianos, que se supone que adoremos al Eterno con diseño santo, terminamos haciendo cosas, creyendo cosas, practicando cosas mezcladas con diseños paganos? El sincretismo religioso, porque nos los maquillaron como si fuese bueno y
santo. Les pregunté que si se encontraba la palabra Navidad en la Biblia. ¿Recuerdan que hablé un poquito sobre eso? ¿Cuál fue la conclusión? Que no se encuentra esa palabra, y hablé de algunos términos en el original griego como Génesis, hablé también de el término tiktok, que es producir una semilla, cuando habla del nacimiento de Yeshua, y también del de Juan el Inmersor y Juan el Bautista. ¿Tiene la Navidad un origen santo? ¿Nació en el corazón de Dios? Es una buena pregunta. ¿Qué usted cree? Porque si servimos al Eterno, usted no me está sirviendo a mí, no le estamos sirviendo a una institución religiosa, a una denominación. Nuestra adoración, ¿para quién es? Una ofrenda para el Eterno. ¿Y cómo se supone que se le adore a Él? En santidad, en espíritu y mentira, en espíritu y sincretismo, en espíritu y mezcolanza, o en espíritu y emet, en ruach y en emet, espíritu y qué, y verdad. ¿Tiene la Navidad un origen santo y nació en el corazón de Dios? ¿Los apóstoles y la iglesia celebraban la Navidad? Una buena pregunta, porque si yo estoy diciendo que esto es cristiano, que es parte del diseño de Dios para la iglesia, pues vamos a descubrir si los apóstoles, si la iglesia primitiva celebraban estas cosas. Porque tenemos que remontarnos al diseño original, porque restaurar un diseño es devolverlo a su diseño ¿qué? Original. Y si desde el diseño original hasta hoy hubo mutación, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces necesitamos un detox, identificar qué mutó, qué está amorfo, sin forma, deforme, y comenzar a corregirlo. Pero se necesita la humildad de desaprender. ¿Para qué? Para reaprender. ¿Hay evidencia histórica que prueba la verdad? Vamos a ver eso hoy. ¿Qué se celebraba realmente el 25 de diciembre en la cultura romana pagana o en otras culturas nórdicas, germanas, etcétera, etcétera? ¿Y cómo se celebraba? ¿Era realmente el nacimiento de Yeshua el Mesías, de Jesús el Mesías, lo que se celebraba ese día? ¿Cómo es que la iglesia cristiana terminó celebrando fiestas paganas y maquillándolas de santa? ¿Tiene elementos paganos la Navidad? ¿O es tan santa y cristiana como se ha afirmado por muchos siglos? ¿Se agrada a un Dios santo de que sus hijos hagan mezclas con lo pagano? La parte 1 nos deja eso claro, ¿verdad? El diseño de la hermosura de su santidad. ¿Es cierto que solo la intención es la que cuenta y no la verdad misma? Creo que esa pregunta quedó meridianamente, la respuesta quedó meridianamente clara en la parte 1. Intención correcta con diseño ¿qué? Equivocado es igual a muerte, pero la intención correcta con el diseño correcto es igual a avivamiento, a vida, a bendición. A Dios, al Eterno, se le sirve con la intención, no importando el diseño. Ya contestamos eso. ¿Qué dice la Escritura sobre todo esto? Génesis capítulo 12, al concluir la parte 1, la semana pasada les hablé sobre esto y dije, ahí vamos a retomar en la segunda parte. Pero Yahweh le habla a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice, vete de tu tierra, que es lejá. ¿Sal qué? Sal fuera, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y les dije que cuando hablamos de la expresión lej lejá en hebreo es sal fuera, pero que implicaba también la confrontación misma a Abraham de tomar una decisión por él mismo. Vete por ti mismo, toma una acción, o sea, toma tu voluntad, que es la capacidad de hacer o no hacer. Toma tu voluntad, ríndela a mí y camina en dirección mía y de mi propósito en obediencia. Lej lejá. Pero cuando el Eterno lo llama a hacerle lejá, vete por ti mismo, el Eterno lo está arrancando de un lugar. ¿De dónde lo está arrancando? Lo está arrancando de su tierra, de Ur de los caldeos, de su parentela, de su familia. Lo está arrancando de los vínculos emocionales, psicológicos, afectivos más fuertes que tiene el hombre con su familia, su padre, sus hermanos,
su cultura, su medio ambiente, su tierra, su idiosincrasia. Vete de ahí. ¿Por qué el Eterno le pide a Abraham que haga esto? Lo voy a responder en breve. Dice que ante la demanda del Eterno para Abraham, Abraham en Génesis capítulo 15 verso 6 le creyó al Eterno, a Dios, y le fue contado por qué. Ahora, ¿qué es creer? ¿Qué es creer verdaderamente? Creer no simplemente es un proceso del noxi, no es un proceso cognitivo, simplemente de procesar información, ¿ok? O afirmar o no afirmar. Este creer desde la raíz hebrea implica acción. Y es lo mismo que enseño cuando hablo de fe desde la perspectiva griega, que es pistis, que involucra más los pensamientos y la filosofía, la mente, la psiqui. Pero cuando hablo de fe emuná en el hebreo, fe emuná implica que a lo que tú crees, tú le eres fiel y caminas en obediencia, porque emuná es fidelidad obediente. Entonces, cuando dice que Abraham le creyó a Dios, cuando el Eterno le dice lej lejá, toma tu voluntad y ríndela a mí, pero hazlo por ti mismo, porque realmente quieres rendir libre y voluntariamente tu voluntad a mí, porque no era obligado. Abraham, ¿qué hizo? Diga conmigo, le creyó y le fue contado. ¿Por qué? ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque ese creer no es un mero proceso cognitivo, sino va acompañado de la acción, de la emuná, de la fidelidad de él para caminar en obediencia. Y esta palabra creyó viene del hebreo amán, del Strong 539, y dice que esto tiene que ver con estar seguro, fiel, creer, ser duradero, estable, firme, confiar. Me encanta cuando dice girar a la derecha. ¿Girar a dónde? Es interesante porque Abraham es el primer hebreo, y hebreo es el que cruza ¿dónde? En la parte 1 hablé sobre esto, el que cruza al otro lado. Cuando él escucha la voz del Eterno, él rinde su voluntad al Eterno y gira hacia la derecha. Esto es muy poderoso, porque al fin del día, en el juicio final, unos serán apartados a la izquierda, los cabritos, pero a la derecha estarán los amados del Padre, los que caminan en obediencia. Cuando Abraham escucha la voz del Eterno y hace lej lejá, está girando a la derecha, girando a la justicia, girando a la obediencia, girando en dirección al Eterno. Me encanta porque creyó Amán en esta raíz hebrea implica aferrarse a la mano de alguien. Y esto me parece hermoso, así como un niño se aferra a la mano de ¿qué? De un padre. O sea que cuando Abraham escuchó la voz del Eterno, que le dijo: deja tu tierra y tu parentela, te voy a arrancar de tu tierra, de lo que comes aquí todos los días, de tu familia, de tus creencias, te voy a arrancar de aquí. Me imagino que eso produjo un impacto emocional y en la psiquis psicológico increíble en Abraham, pero la fe fue más fuerte, que fue acompañada con la acción de girar a la derecha y decir: yo me aferro a tu mano, Padre, y yo voy a caminar a donde tú quieres que yo camine. No le pusieron un GPS en la mano, no tenía una brújula, no tenía un mapa, simplemente un hombre con una promesa de parte de Dios: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te doy, porque yo haré de tu descendencia una que se multiplicará como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y si me eres fiel y obediente, serán bendecidas y benditas todas las familias de la tierra a través de tu simiente. Que eso es mesiánico, profecía mesiánica, porque revela ¿a quién? A Yeshua, el Mesías. Yo no sé si alguien tiene fe como la de Abraham. La fe de Abraham es la fe de Génesis 26:5, y lo puede apuntar por ahí. Dice que Abraham caminó en obediencia a los preceptos, a los mandamientos del Eterno. Pero pastor, es que todavía Moisés no estaba, ni el Sinaí, ni las tablas de la ley. Pues dice que Abraham caminó en obediencia a los mandamientos. Recuerde que había una tradición oral desde el Edén, y desde el Edén el hombre recibió instrucciones de parte de Dios.
¿Cómo usted cree que Noé pudo caminar en justicia, siendo perfecto en su generación? Así como si nada, ¿no? Porque Noé portaba la revelación de los mandamientos de Dios. Lo que pasa es que no estaban escritos todavía. Por la fe de Abraham es una fe que se materializa en obediencia. Entonces es bien fácil decir, oh, yo soy un creyente con fe, pero mi fe no se materializa en obediencia. Simplemente es una fe muy mística, una fe que flota en la nada, muy emocional. No, esa no es la fe que habla la Escritura. Así que sigo porque hay mucho que decir en esta noche. Abraham le creyó al Eterno, se aferró al Padre, aprendió a depender del Eterno, Él le guiaba. Su fe fue más fuerte que sus costumbres, tradiciones y prácticas paganas en la casa de su padre Taré. Entonces Abraham tiene un padre, se llama Taré. Abraham tiene hermanos, Abraham tiene sobrinos, Abraham tiene familia. Y Abraham creció en Ur de los Caldeos, allá en la tierra de Babilonia, en la cuna del paganismo. ¿Sabe usted que a Abraham le enseñaron de niño a adorar el sol y la luna? El libro, creo, de Yacer lo menciona. Creo que Enoch también. Pero en medio de ese mundo pagano, ¿quién se le reveló? El único que, el único Dios verdadero. Y él decidió en la casa de su padre que no era el sol, no era la luna, no era ninguno de los dioses de su padre Taré ni de Babilonia, sino solamente uno, aquel que se le había revelado. Por eso él cruza al otro lado, giró a la derecha y se convirtió en el primer ¿qué? Hebreo. Exactamente, un hombre con un solo Dios, y de quien saldría una nación monoteísta con un solo Dios. Abraham decidió confiar como un niño que confía en su padre y se dejó direccionar, se dejó guiar. Obedeció. Tenemos que aprender la misma lección de Abraham y tomar nuestra propia decisión de caminar agarrados de la mano del Eterno, de la mano de Dios. Pero eso implica muchas veces, escuche bien, renunciar a muchas cosas. Porque la fe obediente de Abraham trajo consigo la demanda de la renuncia. Renunciar a su tierra, a sus dioses, sus costumbres, tradiciones, para comenzar un proceso de detox para servir, aprender a servir, guiado a la mano del Eterno, al único Dios verdadero. ¿Es tu fe tan fuerte, lo necesariamente firme, como para en esta noche renunciar a lo que tengas que renunciar? A tradiciones, costumbres que hemos arrastrado de por vida, que no vienen del Eterno. ¿A quién queremos amar más? Esa es una buena pregunta. Génesis 26:5, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi ¿qué? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Un hombre obediente, guardar, de la palabra shamar, proteger. Por cuanto Abraham caminó guardando, el Eterno lo guardaba a él, porque el que camina en obediencia, el Eterno hace un cerco protector en derredor de él. Prestar atención, mirar de cerca. Recuerdan que en la parte 1 les hablé del cerco, del chamir. Ahí que lo ilustramos. Si usted está al otro lado y no se conectó, hágalo en la parte 1 porque la va a disfrutar muchísimo, y hablé sobre el cerco de chamir, de espina. Mirar de cerca, observar, celebrar, guardar, realizar votos implica salvar vidas. A Abraham y le creyó, obedeció y guardó, una fe que se materializa en obediencia. ¿Por qué Dios llama a Abraham a salir de su familia y su tierra? Dios quería sacar a Abraham a salir ¿de dónde? Del paganismo. Ahí está ilustrado el caminito de Abraham, el primer hebreo, cuando el Eterno lo llamó a salir ¿de dónde? De Ur, de Babilonia, de la cuna del paganismo, al otro lado hasta Canaán. Ese camino no solamente fue físico, ese camino representa la jornada espiritual de un hombre que está transicionando de un antidiseño al diseño ¿qué? Correcto.
que está dándole la espalda al diseño contaminado del paganismo para apartarse en santidad y servir al único Dios. Y el Eterno tenía que sacarlo de allí para lograr eso en su vida. Cuando vamos a Josué capítulo 24 y verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahweh, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Dónde vivía quién? Abraham. Allí estaba el Éufrates, estaba el río Tigris, y para cruzar tenían que cruzar al otro lado del Éufrates y del Tigris. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, y Nacor, y de Nacor, su hermano. ¿Y qué dice claramente ahí? Que a quién servían. Entonces Abraham se crió en la iglesia como muchos de nosotros. No, ese privilegio lo tuve yo, que soy nacido y criado gracias al Eterno en el Evangelio. Amén. Como cualquier pecador me tuve que arrepentir y confesar a Yeshua como mi Señor y Salvador, y ser discipulado y aprender, y sigo aprendiendo para servir al único Dios verdadero. Pero tuve la bendición de ser instruido desde niño. Pero Abraham no nació en ese contexto. Nació en un contexto donde su familia era una familia pagana. ¿Sabe usted que el padre de Abraham, Taré, se entiende que servía al gobierno de Nimro? Y que era un alto funcionario del gobierno de donde se levantó la Torre de Babel. Y hay historias interesantes en la literatura que muchos consideran apócrifa o pseudocanónica, que nos arrojan más luz sobre la vida de Abraham. Porque hay historias del nacimiento de Abraham que fue anunciado con las estrellas, como el del Mesías, similarmente. Y que el Eterno libró a Abraham también, como a los 3 jóvenes hebreos, de un horno de fuego. Pero eso lo voy a dejar ahí. Conformémonos ahora con saber que la familia de Abraham era pagana y que vivían al otro lado del río. Y cuando el Eterno lo llama a dejar su tierra y su parentela, es por esta razón. Entre otras, ¿verdad? El plan de redención para su casa y para la humanidad completa. Y nosotros que estamos aquí, que por la fe somos considerados hijos y coherederos con Abraham. Allá se servía a Nimrod, a Astoret, a Milcón, a Quemos, a Nimrod. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Yahweh. ¿Cuál es la demanda del Eterno sobre su pueblo? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ahora, yo te restauro y vas a estar delante de mí si tú te conviertes, si te arrepientes, si giras a la derecha como Abraham y caminas en obediencia, en emuná. Y si entresacares lo precioso de qué. O sea, nos está diciendo, si tú realmente eres convertido y estás restaurado, tu carácter es el carácter de alguien que sabe separar lo santo de lo profano, la luz de la tiniebla, lo blanco de lo negro. ¿Están conmigo? Si entresacares lo precioso de lo vil, ¿a quién le corresponde eso? A nosotros. Pero ¿cómo yo voy a hacer separación de lo bueno y lo malo? Parte 1 de esta enseñanza: diseños de santidad, que es lo único que me enseña y me dice, de acuerdo no a mi perspectiva, sino al plan de Dios, que es santo y que no lo es, que es santo y puro y que es profano. Una vez yo tengo esa revelación, yo puedo entresacar lo precioso de lo vil, y serás como mi boca. Wow. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas. ¿Cuál fue el gran problema del pueblo de Israel? Que precisamente ellos terminaban convirtiéndose al paganismo. ¿Por qué se divide el reino? El reino, cuando Salomón está reinando, precisamente por eso, por el paganismo que dejó entrar, por las mujeres que servían a dioses paganos, y a cada uno le hizo un templo a su Dios. Israel se contaminó con el paganismo, entre otros. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces hay un reto, hay una demanda de Dios, que entresaquemos lo precioso de lo vil. ¿Cómo hacer esto, pastor? Pues instruyéndonos, estudiando las escrituras, volviendo al origen.
y aprendiendo de la historia para no cometer y estar condenados a repetirla, como dijo Napoleón. Génesis 10:8, y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quién gobernaba en Babilonia? Nimrod. ¿Okay? Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calnet, en la tierra de Sinar, y él fundó ocho ciudades, fundó Nimrod, entre ellas Nínive también. Si me da tiempo hoy, hay un segmento aquí de las 8 ciudades que fundó, el significado de cada una de ellas. Usted se va a quedar sorprendido cuando usted une las 8 ciudades que Nimrod fundó, lo que cada una significa. Nos da un párrafo como de 3 oraciones. Usted se va a sorprender de lo que esto revela, espiritualmente hablando. Es sumamente un secreto espiritual muy poderoso, porque nada está escrito por casualidad aquí. ¿Por qué menciona las ciudades que construyó? Por sus nombres, cuáles son sus significados. Y cuando usted suma cada una de ellas, ¿qué implica esto? Es impactante espiritualmente hablando. Pero en esencia voy a centrarme ahora en que el fundador de Babilonia, que es Babel, Babel significa confusión y ¿qué? Nimrod representa un gobierno y una religión de confusión y que más mezcla. O sea, cuando hablamos de Nimrod, estamos hablando de un sistema político, religioso, de confusión y mezcla, de paganismo. Eso es lo que quiero que se centre ahora. El fundador de Babel, Nimrod, en Génesis capítulo 10 y verso 8, vuelvo a leer, y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, rey, cazador poderoso y tirano, opuesto ante Yahweh. O sea que Nimrod es un antidiseño de rebeldía ante Dios. Nimrod es todo lo opuesto al diseño santo de Dios. Esto es bien importante que usted lo entienda. Tenía la habilidad de atrapar y cautivar. Se le llaman cazador, porque en la mitología también hay literatura, ¿verdad? No solamente dentro del judaísmo, inclusive dentro del islam también, sobre Nimrod y culturas antiguas, ¿verdad? Que habla de Nimrod como un fuerte cazador, pero el poder, ¿verdad?, de Nimrod no solamente estaba limitado a cazar fieras, sino que el poder real de Nimrod era el poder espiritual de cazar almas. Porque él representa un antidiseño de confusión y mezcla, y necesita encantar, hechizar almas y robarlas y traerlas a su antidiseño. Interesante, ¿verdad? Tenía la habilidad de atrapar y cautivar. Sometía a otros su voluntad, sometía a otros a su voluntad. Se le consideraba un cazador de hombres. Entonces Nimrod representa a Babel. Él es el fundador de Babel, y la torre de Babel, que representa un antidiseño. Se dice que desde la torre de Babel se maldecía a Dios, y que los hombres subían arriba a maldecir a Dios y buscaban flechas y las lanzaban arriba con maldiciones a ver si podían desafiar y matar a Dios para ellos gobernar. Nimrod se convierte en una deidad, en objeto de adoración, ¿ok? Porque él se proclama un Dios, un Dios. Se le considera un cazador de hombres, un cazador de almas. Cazaba a los hombres con sus palabras y sus encantamientos, haciéndolos esclavos de un sistema pagano y opuesto al diseño de la santidad del reino de Yahweh. Nimrod representa un sistema anticristo, antimesías, representa un sistema pagano, religioso, contaminado. Importante, porque muy poco se escucha hablar. Por años y años se dan montones de estudios bíblicos en las iglesias y nunca te hablan de Nimrod. Y yo les he enseñado a ustedes que todo es cíclico, proféticamente hablando. Todo sé que. ¿Acaso no termina Apocalipsis hablando de la gran ramera de Babilonia la grande? ¿Cómo vamos a entender el fin del libro si no entendemos el principio? Porque es un espíritu de antidiseño que está activo, y el Mesías le pondrá fin a esto.
¿Ok? A Nimrod se le asocia con el dios Sol, se le asocia también con Tamuz, se le asocia de alguna forma con Semiramis, la diosa luna de la antigua Babilonia, a quien se atribuye que era la esposa y madre, la esposa de Nimrod y madre de Tamuz, ¿verdad? Y aunque hay diferentes posturas históricas donde no asocian a Nimrod con Semiramis, pero en ese aspecto no me quiero centrar. Me quiero centrar en el aspecto de que a Nimrod se le asocia directamente con Tamuz y con el dios Sol. ¿Ok? Podemos dejar a Semiramis a un lado ahí. ¿Qué sucede? Las leyendas mitológicas sobre Nimrod, existe una leyenda que afirma que después de la muerte de Nimrod, su espíritu reencarnó en su propio hijo. ¿En quién? En Tamuz. Nimrod muere, ¿y en qué reencarna Nimrod? En su propio hijo Tamuz, que está asociado con el dios Sol. Después de su muerte se convirtió en el dios solar babilónico. Hay un dios babilónico al que también se le llama Anu. Anu era el padre de los dioses y el dios del cielo más elevado. Se le atribuía el gran poder de juzgar. Era conocido como el dios Sol. Y ahí está viendo algunas fotos, ¿verdad? Donde en las imágenes de Nimrod y en la arqueología que se ha descubierto hay imágenes de ¿qué? Del disco solar, que era objeto de ¿qué? De culto y de adoración. Nimrod y el sincretismo religioso de hoy. Mire, vamos a leer un poquito aquí. Y los que nos siguen a través de las redes, comparta esto con alguien, comparta el YouTube, comparta el Facebook. Amén. Yo, si me dejan aquí, lo comparto con todo el mundo, pero tengo que dar la conferencia. Vamos a leer un poquito. Ok, Tamuz, el hijo de Nimrod, murió a los 40 años. ¿Cómo murió Tamuz? Embestido por un ¿qué? Por un cerdo salvaje, porque Nimrod también era cazador. Tamuz era cazador igual que su padre, porque obviamente Nimrod, en quien supuestamente reencarna y renace, en su hijo, ¿verdad que sí? Así que Tamuz, el hijo de Nimrod, muere a los 40 años embestido por un cerdo salvaje. Su pueblo, conmocionado, no lo podía creer. Si era el mismo Dios Sol que encarnado, ¿cómo es que murió? Por su muerte decretaron 40 días de ¿qué? ¿Cuántos días decretaron por el duelo de Tamuz? 40 días. ¿Cómo se le llaman a esos 40 días? Cuaresma. Hello. Esa palabra, ¿se le hace familiar a usted en el cristianismo? Pues le tengo noticia. La práctica de una cuaresma pascual no es bíblica. Es pagana y viene de la endecha y el luto a Tamuz. Interesante. ¿Por qué te ponen una cruz de ceniza en la frente? Por más que lo quieras maquillar de cristianismo, está vinculado incluso al nombre de Tamuz. Cada año se guardaba este periodo llamado ¿qué? Cuaresma, en honor a las endechas, al lamento, al luto de Tamuz, que era observado con llantos, ayuno y penitencias. ¿Por qué? ¿De qué se trata la cuaresma religiosa también? Sino de penitencia, de penitencia, es lo mismo. ¿Para qué hacían esto? Endechando, llorando, lamentos, ¿verdad? Penitencias por Tamuz, porque querían que él saliera del centro de la tierra, querían resucitarlo y terminar el invierno, causando el principio de la primavera. Porque tenía que ver con la salida y la puesta del sol y las estaciones del año. ¿Okay? Porque en invierno, ¿qué pasa con el sol? ¿Está más cerca o más lejos? Más lejos. Y en verano está más cerca. Y estaba todo vinculado al comportamiento astronómico del sol y el culto que se le rendía. Porque con la primavera también llegaba la famosa Istar y se celebraba con ritos paganos de sexualidad, lo que hoy conocemos
bien adornado con el nombre de Easter, huevitos de Pascua con colores y conejitos que ponen huevos. Les tengo la noticia. Eso viene de un trasfondo pagano. Y no debe de practicarse en la iglesia, que dice que ama y sirve al Eterno con diseños de santidad, porque el Eterno no comparte su gloria ni compromete su santidad. La leyenda dice que ella descendió, Istar, del cielo en un gran huevo sobre el gran río Éufrates. El día del primer domingo después del equinoccio de primavera, ligado obviamente a la época de esa cuaresma, cuando se celebraba el renacimiento de la primavera, gracias al Dios Sol, por lo que se declaró a esta Istar, diosa de la fertilidad y la sexualidad, haciendo un milagro que convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos. ¿Por qué lo llevo aquí? Porque quiero conectarlo con lo que era el culto y la adoración, no tanto a Easter, sino al Dios Sol. ¿Ok? Ahí es donde me quiero concentrar, pero es inevitable que le comparta esto. Vamos a ver qué pasó aquí. Ezequiel capítulo 8 y verso 14. Ezequiel capítulo 8 y verso 14. Un micrófono para que alguien en el público nos dé lectura. Vamos a ver. ¿Tenemos un micrófono por aquí o está por allá? Mira a ver, pastora. Alguien en el público, algún voluntario que me levante la manita por ahí, me diga, pastor, yo voy a leer Ezequiel 8:14. Vamos a ver. Lourdes, ok, tremendo. Está ahí en pantalla. Sí, ese mismo. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó el atrio de adentro de la casa de Yahweh, y de aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones y sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Oiga, ¿eso está escrito en su Biblia? Ok, ¿y en qué templo estaban haciendo esto? ¿En qué templo estaba pasando esto? ¿En un templo pagano? Bueno, en la casa de Yahweh en Jerusalén. En el Beit Hamidah, en la casa de santidad del Eterno. ¿Quiénes estaban allí? ¿Mujeres haciendo qué? ¿Endechando a quién? ¿Por cuántos días? Ya lo sabemos. Una cuaresma de 40 días. Con lloro, lamento. O sea que teníamos mujeres adorando y sirviendo a Tamuz dentro del templo de Jerusalén, esperando que Tamuz resucitara y saliera de las entrañas de la tierra. ¿Dónde, pastor? Dentro del templo en Jerusalén. Y dice el Eterno, ¿tú no ves, hijo de hombre? Te voy a enseñar más, vuélvete. Verás abominaciones ¿qué? Abominaciones ¿cómo? Mayores. Si esto te parece abominable, tener un culto pagano dentro del templo en Jerusalén, donde se supone que hay un diseño de santidad, no has visto nada. ¿No has visto qué? Nada. Vuélvete que te voy a enseñar cosas peores, le dijo. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Yahweh. O sea que más el profeta profundizaba y el diseño estaba como corrompido. Y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, 25 varones. Sus espaldas le daban la espalda al templo y sus rostros estaban ¿hacia dónde? Dicho sea de paso, el templo en Jerusalén no miraba al oriente, porque todos los templos paganos eran las entradas en dirección al oriente, al dios Sol.
Después fuera de cámara les voy a enseñar algo, porque no quiero ofender a otras personas allá porque es fuerte lo que voy a decir. Sé que hay mucha gente sensible, pero si usted analiza muchas de las entradas de ciertos templos fueron orientadas así a propósito, a donde sale el sol. Lo voy a dejar ahí. Y yo he hecho mi estudio sobre eso, ¿sabe? Y los he visto. Incluso cuando fui a Jerusalén, a Israel, viendo ruinas de sinagogas que no miraban al sol, al lado construyeron X templos de X religión mirando al sol. Porque se le daba la espalda al Eterno y había contaminación con la adoración ¿a qué? Al sol. Sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Dónde estaba pasando eso? En la casa de Dios. La gran pregunta que tenemos que hacernos. Quiero que analicen cómo ese sistema de confusión y paganismo logró introducirse y contaminar la adoración del pueblo de Israel a Yahweh, el único Dios verdadero. Por lo mismo que le pasó a David, cuando tú olvidas el diseño original de cómo adorar en santidad al único Dios verdadero, te creas tu propio carro nuevo, tirado y alado por bueyes. Hay algo dentro del estudio académico que se llama el río cultural. El río cultural es la influencia, ¿verdad?, de todas esas culturas antiguas. Era un río que iba corriendo culturalmente hablando, que afectaba a otras ¿qué? A otras naciones, a otras civilizaciones, y unos conquistaban a otros, como dijo el pastor, el río cultural. Pues ese río cultural traía un montón de ¿qué? De basura pagana. ¿Y qué hacían los israelitas? Se olvidaban del principio. No te conviertas a ellos. Separa lo vil de lo precioso, sírveme en santidad. Y el río cultural se los llevaba enredados. Los arrastraba porque se sometían al antidiseño, abandonaban el único diseño verdadero y absorbían el sincretismo del paganismo, de ese río cultural de otras civilizaciones y culturas. Ahora, una pregunta para reflexionar para todos nosotros aquí, los que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. ¿Será posible que esta mezcla contaminada de diseño esté ocurriendo en nuestros días? Aquí es que yo quiero aterrizar ahora. Amados, voy a darle para atrás. Ezequiel 8:14. ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado el Eterno? En la parte 1 vimos que Él no negocia su ¿qué? Su santidad, y que la única forma de servir a un Dios santo es la hermosura de su santidad, de acuerdo al manual de instrucciones, la Torá, la instrucción. Punto. Aquí no hay puntos medios. El cielo, la tierra pasa y su palabra. O hacemos las cosas a la manera de Dios o seguimos inventando. Y seguimos influenciados por el río cultural y el río del sincretismo religioso y pagano, metiendo dentro de nuestro culto, de la iglesia, nuestras costumbres y tradiciones, cosas que no nacieron en el corazón de Dios ni están en su palabra. Pero estamos muy cómodos. Estamos felices con estos antidiseños. No me los toque, no me los señale, no me los mencione. No me toque eso. Pero ¿a quién usted está esperando? A un Dios santo parece que no es. A un Mesías santo parece que no es. Porque la novia se supone que se esté preparando y sus vestidos sean como mutados, manchados, sucios, blancos, resplandecientes, limpios. Una novia en santidad que sirva al Eterno de acuerdo a su diseño. Ahora, si pasó allí, ¿cuál es la pregunta para reflexionar? ¿Será posible, pastor, que esta mezcla contaminada de diseño esté ocurriendo en pleno siglo XXI en la iglesia de hoy? Les quiero decir, la respuesta es sí. ¿Y qué estamos haciendo?
Y como dice el pastor, ni cuenta nos damos. ¿Por qué razón, pastor, no nos damos cuenta? Porque de los altares le hemos fallado al pueblo. Porque usted paga por un doctorado en el seminario para que le enseñen una teología mutada. Gastó miles de dólares para hacer un doctorado. Yo tengo de esos papeles que guindan de la pared, ¿sabe? Y quien me ha guiado toda verdad no fue el seminario, ni la maestría en teología, ni el doctorado en divinidad, ni ninguna otra cosa, sino el Espíritu Santo de Dios. Se aprenden cosas buenas, sí, pero hay demasiado sincretismo, demasiada manipulación teológica. Y hemos dado por santo, por cristiano y bueno, un montón de cosas que no tienen nada de santa, nada de buena. Y no nos damos cuenta porque crecimos en este sistema. Y crecimos con lo que yo llamo la cultura del papagayo. De generación en generación, perpetuando las cosas, diciendo amén, sin validar absolutamente nada. Sin hacer una auditoría consciente de nuestro sistema de creencia. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo defiendo? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es santo o no es santo? Wow. Comparta esto, que mucha gente necesita escuchar esto, ¿sabe? Sí. Qué bueno. Qué bueno que están en Facebook, qué bueno que están en YouTube. Usted tiene delante de usted a un pastor de 48 años, nacido y criado en el Evangelio, de tercera generación de pentecostal, que cree en Hechos 3:21, que es necesario que el cielo retenga a Yeshua el Mesías hasta la restauración de todas las cosas. Y restaurar es devolver las cosas a su diseño santo y genuino, original. Si al religioso no le gusta, no me importa. Si al concilio no le gusta, no me importa. Por eso es que no estoy atado a una camisa de fuerza hoy. Y Dios me sacó de ahí para darme plataforma y predicar la verdad con libertad, debiéndome al eterno, no una camisa de fuerza religiosa. Porque hay gente en Puerto Rico y las naciones que quiere con urgencia que se levanten profetas, pastores, apóstoles, ministros, maestros, que se atrevan a enseñar la verdad. Porque al fin del día no se trata de mí, se trata del Eterno y de su pueblo. Y la venida de Yeshua está más cerca que el día en que creímos. No me cuque, pastor. Entonces, dando un salto ahora de Babilonia, de allá arriba, y de cómo estaba contaminado el pueblo de Israel con la adoración a Tamuz y las endechas y el dios Sol. Esto, como digo, un río cultural, ¿verdad que sí? En diferentes culturas, en Puerto Rico decimos el mismo perro con diferente ¿qué? Collar. El mismo perro, pero con diferente ¿qué? Y dije el miércoles pasado que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues culturalmente hablando, el dios Sol era adorado también por los romanos. ¿Cómo se le llamaba? Deus Soli Invictus. El dios Sol invicto. Lo ven en la inscripción arriba en latín. Deus Soli Invictus. El dios Sol invicto. Y esa es una imagen de él. O varias imágenes del Sol invicto. En la que está a la izquierda allá, arriba, si usted lee, dice Soli Santissimum Sacrum. El dios Sol, santísimo y sagrado. Ay, 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 ay. Hay monedas acuñadas sobre el dios Sol invicto romano. Sigo. Esta conclusión llegue usted. A esa conclusión llegue usted. ¿Por qué está mirando
exactamente en la costa este, dándole la bienvenida a la nación, a todo el que entra. ¿A quién le dedicaron la nación? Constantino, el emperador Constantino, 300 años después de Cristo, del Mesías, de Yeshua. ¿Cuántos años después? 300. Este emperador que servía al sol invicto, y les tengo noticia, todo el mundo pone la cabeza a un picador y las manos en que Constantino se convirtió al cristianismo. Y yo les tengo noticia, Constantino nunca se convirtió al cristianismo. Constantino utilizó los cristianos para conquistar Roma. Estudie, por favor. Roma estaba frágil y la única forma que vio de traer estabilidad a Roma y tomar el poder era usándolos a ellos. Por eso cuando va a la guerra con su primo hermano que quería la otra mitad del botín de Roma, dice que vio una imagen en el cielo. ¿Qué fue lo que vio? Lea la historia. Vi el sol y una cruz donde en el sol, por ese símbolo vencerá. ¿Pero por cuál? Si él adoraba el sol, usó el cristianismo y la cruz como le dio la gana. En marzo 7 del 321, el emperador Constantino pasó la famosa ley del domingo. ¿Cómo se le dice a domingo en inglés? Sunday. ¿El día de quién? Y hago un paréntesis aquí. Todos los días son del Eterno. Ninguno le pertenece a Satanás. Ninguno le pertenece a las tinieblas, porque todos fueron creados ¿por quién? Ahora, el hombre, en su diseño corrompido, anti Dios, anti Mesías, lo que hace es promover ¿qué? El desorden, en rebeldía, y toma los diseños de Dios para mutarlos, cambiarlos, contaminarlos, ¿verdad? Entonces a él se le ocurre pasar la ley del domingo y dice, bueno, que todos los jueces y las personas y el comercio descansen. ¿En qué venerable día? ¿En el día de quién? En el venerable día del sol, domingo o Sunday. ¿Quién estableció esa ley? Hizo pena de muerte el que sorprendieran celebrando el día de reposo, el séptimo día Shabbat, lo mataban o iba preso. Lo voy a repetir. Todo el que fuese sorprendido en Roma practicando el día de reposo bíblico establecido por Dios, al que ellos llamaban el sábado y el reposo de los judíos despectivamente, lo mataban, lo perseguían o iba preso. Amenazó que si alguno descansaba el sábado judío, como llamaban despectivamente, eso no es de nosotros. Nosotros acá en Roma somos un nuevo cristianismo con nuevas leyes. Somos un nuevo cristianismo con nuevas ordenanzas, nuevos mandamientos. No tenemos nada que ver con ese libro judío, ni con ese Dios judío que dice que guardes el día de reposo en el cuarto mandamiento. Hello. Y Constantino santificó el domingo como el día del sol. Y le dijo a todos los cristianos, o adoran en el venerable día del sol, o sigo. ¿Qué dice Éxodo 28? ¿Quién es soberano aquí? Constantino. La iglesia, los libritos religiosos, los dogmas. ¿O sigue siendo el Eterno? ¿Cuántos le creen a Dios primero que a los hombres aquí? Vamos a ver. Allá al otro lado, ¿cuántos le creen a Dios antes que a los hombres? ¿Qué vamos a hacer con los libritos? Los libritos mutados, los libritos amapuchados de teología de pacotilla y de teología sincretista, manipulada. O lo seguimos consumiendo, o abrimos los ojos, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, rueda de Elohim. Pero esto no es para cualquiera.
Esto es para gente valiente que aman en lo íntimo la santidad y ama el diseño de Dios. Porque al igual que a Abraham lo incomodaron, deja tú tienes tu parentela, nos pasa lo mismo cuando Dios se nos mete en el camino, nos tira patas arriba y nos dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo como te enseñaron o vas a abrir los ojos? ¿Vas a caminar en pos de mí o vas a seguir practicando cosas que no vienen de mi corazón ni de mi palabra? Y en esos 28 nos queda bastante claro. ¿Quién estableció el día de reposo y qué día? Pero ¿a quién se adoraba en Roma? Al dios Sol. ¿Qué día? El día pues que Constantino consagró para eso, el domingo. Pero Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para. Y el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. Y el invento este de que el reposo es el día que usted escoja, eso no es lo que dice la Escritura. Eso es otro disparate más. Si usted busca San Gogol, ¿quién consagró el dominguito? ¿Y a quién se adoraba? Al dios Sol. Ahora, nosotros podemos darle culto al Señor los 7 días de la semana. Yo me congregué en domingo muchísimos años. Yo no estaba rindiéndole culto ni al sol, sino ¿a quién? Al Eterno. Y en el nombre de Jesús, de Yeshua el Mesías. Ahora, ¿quería el Eterno que yo permaneciera en ese diseño? No, Él me rescató y eso fue lo que aprendí, pero Él quiere darnos un dito y llevarnos a toda ¿qué? A toda verdad. Pero somos muy acomodados. Nos acomodamos ahí, nos tomamos una piña colada, un frappé y no me saquen de aquí, no me incomode. Porque esto fue lo que me enseñaron mis tatarabuelos y si estaban inocentemente equivocados, ¿qué vamos a hacer? Se crea una subcultura. ¿Se encuentra la palabra Navidad en la Biblia? ¿Qué afirmamos sobre eso? No, ¿verdad que sí? El origen de la palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. No del hebreo, no del griego, nativitas. Ya en la parte 1 hablamos del griego, sobre el nacimiento. Haciendo referencia al nacimiento de Yeshua, cuando se habla de natividad, ¿verdad? Pero no es bíblica. El término se popularizó para denominar la festividad cristiana adoptada del paganismo para conmemorar este acontecimiento y por extensión el periodo comprendido entre la Nochebuena y el día de los Santos Reyes, como le llama la cultura, ¿verdad? Que eso es otro error que no es bíblico y tiene un origen que tampoco es santo, ¿ok? Pero no voy a hablar de los 3 reyes maguitos esto. Lea conmigo eso que está en amarillo ahí, todo el mundo, los que están aquí, los que están allá en casa también, todo el mundo conmigo. Las tradiciones son dadas a nosotros en la inocencia y aceptadas en la ignorancia. Las tradiciones son dadas a nosotros en la inocencia, porque me enseñaron, ponle hierbita a los reyes, ponle un vaso de leche y una galleta a Santa Claus. Busca los huevitos de Easter y píntalos. Hale egg hunter, la cacería de huevos. Gasta todo lo que pueda en San Valentín para que le des honra al Santo Valentín, que viene de la fiesta pagana Lupercalia. Para que todos lo sepan. Lupercalia se llama. El San Valentín. Y lo metieron maquillado dentro de la iglesia como el Día de la Amistad. Es que estamos bien mal y no queremos reconocerlo. Porque hemos querido vestir de santo lo que no es. Y así hemos querido, con un carro nuevo tirado por bueyes como David, servir a un Dios santo. Miren, más que misericordioso es el Eterno, que sabe que el Mesías está a las puertas y nos está dando chance de poder ser restaurados al diseño original. Wow. Los estudiosos de la Biblia e historiadores seculares, no cristianos, no creyentes, no teólogos, están de acuerdo también que la celebración del nacimiento de Jesús no entró a la iglesia hasta cientos de años después de la vida, muerte y resurrección del Mesías. Por lo tanto, los apóstoles y la iglesia del primer siglo jamás celebraron Navidad. N-O, no. No la celebraron. Así de sencillo es esto. Y claro,
Entonces, ¿quién te lo enseñó a ti y a mí? El río cultural sincretista que influenció el cristianismo y metió toda esta amalgama, esta mezcolanza, esta melcocha, este sancocho de costumbres y tradiciones que están enraizadas en el paganismo. Aquí le tengo un bombazo ahorita. Prepárese porque lo que le voy a sacar ahorita está fuerte. Pero yo vengo aquí con evidencia. Yo aquí no vengo a jugar con nadie. ¿Ok? No fue sino hasta el siglo V que la Iglesia Católica ordenó esta celebración y que tuviera lugar en el mismo día que el festival, que la Navidad se celebrara oficialmente el mismo día que se celebraba el festival pagano dedicado a adorar a ¿quién? No solamente había un día consagrado en Roma al Deus Sol Invictus, sino que ahora hay una fiesta también. No, vamos a celebrar la Navidad el mismo día que se celebra el festival dedicado a adorar al Dios Sol, porque es el día en verano. Hay un día que es el solsticio de invierno y a esa fiesta se le llama la Saturnalia, porque también evoca al dios Saturno, que es Dios Sol también en la cultura romana. Esas fiestas saturnales o saturnalias que se hacían en Roma en esta época de diciembre, del 17 de diciembre al 24 aproximadamente, lo que es Nochebuena para Navidad, eran varios días, duraba como 7 días la festividad. Son las saturnales, fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a ¿quién? A Saturno, el dios Sol. Influyeron en la creación de ¿qué cosa? De la Navidad que celebramos actualmente. La pregunta es, ¿al Eterno se le sirve con buenas intenciones o se le sirve con diseño santo? Pues, ¿qué usted cree? No existe la posibilidad de que hemos estado sirviendo al Eterno con un montón de diseños que a Él no le agradan. Y que cada vez que Él mira allá arriba nos dice, pero ¿qué ustedes están haciendo? ¿Quién les enseñó eso? Salgan de ahí corriendo. ¿Salgan de dónde? Dice Apocalipsis, salgan corriendo de Babilonia, porque Babilonia no es otra cosa que confusión y mezcla. La conexión entre la Navidad y las prácticas paganas está ampliamente documentada, históricamente hablando. No solamente el día, sino que también sus símbolos. ¿Sus qué? Símbolos están íntimamente conectados a prácticas religiosas que pertenecen al mundo, porque no solamente es la fiesta de la Saturnalia o Saturnales al dios Sol, sino que esto tiene un montón de ¿qué? De prácticas, costumbres y tradiciones que rodean la fiesta. ¿Cómo se celebraba? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo lo practicaban? ¿Qué era lo que hacían? Vamos a ver, porque vamos a aprender algunas cositas interesantes. Entonces, Saturno, ¿quién era? Un dios de la agricultura y la cosecha. En la mitología romana fue identificado en la antigüedad como el titán griego Cronos. O sea que hablamos de Saturno y Cronos, ¿eran qué? El mismo, porque en este río cultural era la mezcolanza, ¿verdad? De los dioses que pasaban de un panteón de dioses a otro culturalmente. Pues estos estaban combinados, Cronos y Saturno. Saturno cambió con el tiempo debido a la influencia de la mitología griega. Era también una de las pocas deidades claramente romanas que retuvieron elementos de su función original, porque obviamente el sincretismo también y la influencia helénica hizo su trabajo en Roma, ¿verdad? Para que sus dioses también mutaran. Saturno era representado como un anciano con larga y espesa barba blanca. ¿Cómo ilustraban a Saturno? Como un anciano con larga y espesa barba, ¿qué? Blanca, con una hoz en la mano. Ahí tiene la representación, una hoz, porque era el dios de la agricultura. Dios con minúscula. Es el emblema del tiempo y lo simboliza Cronos, ¿verdad? Ahí viene Cronos, tiempo, es el emblema del tiempo. Y lo simboliza como algo muy antiguo que lo destruye, que todo lo destruye. ¿Ok? Al lado tenemos a Saturno. En la mitología griega era el principal de la primera generación de titanes. Hablé de la romana, ahora de la griega. Descendientes divinos de Gea, la madre tierra, y Urano, el cielo. Crono derrocó a su padre Urano y gobernó durante la mitología
mitológica Edad Dorada, hasta que fue derrocado por su propio hijo Zeus. Ellos tenían sus problemas familiares allá en la mitología griega, ¿verdad? Se mataban entre primos, hermanos, padre, hijo, era un revolú lo que había. Y encerrado en el Tártaro o enviado a gobernar el paraíso de los campos elíseos. Se le solía representar con una hoz que usó como arma para castrar y destronar a su padre, Urano. En Atenas, el 12º día del mes ático de Hecatombeón, se celebraba una fiesta llamada Cronia en honor a Crono para celebrar la cosecha. O sea que en Grecia también se le ¿qué? Se le adoraba. Y también ¿dónde? En Roma como Saturno. Interesante, ¿eh? Como resultado de su relación con la virtuosa Edad Dorada, seguía presidiendo como patrón de la cosecha. Crono también fue identificado en la antigüedad clásica con el dios romano Saturno. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno y un banquete público con cerdos asados. ¿Cuál era el platillo favorito de las fiestas saturnales en Roma en diciembre? Cerdo con borracheras, doblando el codo, seguido por el intercambio de ¿qué? De regalos, continuo festejo, parrandas en las calles con música y un ambiente de carnaval en lo que se producía una relajación de las normas sociales. El poeta Catulo lo llamó el mejor de los días. Era un día bien chilling, bien relax, para la gula, la borrachera y estar relax. Esta fiesta era amada por el pueblo y se festejaba a lo largo de 7 días, del 17 al 23, algunos establecen hasta el 24 de diciembre, básicamente esa era la temporada. Las autoridades estatales se vieron obligadas a entender se vieron obligadas a atender a la costumbre popular. Visto el fracaso que supuso intentar reducir la fiesta de 3 a 5 días, las autoridades, ¿verdad?, dijeron: nosotros no podemos tocar esta fiesta, porque todo el mundo en su paganismo no querían que le tocaran ¿qué? ¿Usted no ha escuchado un refrán que dice que hay muchos alcaldes que lo que les gusta es baile, botella? Pues en los tiempos en Roma esa era la forma de tener el pueblo contento, ¿sabe? Las fiestas patronales en honor al patrón vienen la raíz de Roma. El municipio. Así que las fiestas patronales, ¿verdad?, están en un contexto en honor a un patrón, ¿verdad? No son bíblicas, también tienen un trasfondo pagano. A finales del siglo I, las vacaciones judiciales se prolongaron definitivamente a 5 días. En las fiestas saturnales se decoraban las casas con plantas y se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz. ¿Qué se celebraba en las saturnales? ¿A quién? Al sol. ¿A quién? En el solsticio de invierno. ¿Qué pasaba en el solsticio de invierno? El solsticio de invierno es el día más corto del año. Es cuando el sol tarda más en salir y se oculta más rápido. Ese día, ¿qué predomina más? ¿La luz o la oscuridad? Ese es el solsticio de invierno. El solsticio de verano es todo lo contrario. Es cuando es el día más largo del año, donde más pronto sale y más tarda en ocultarse. El periodo de luz es mayor que el de la noche. Y todo esto está marcado en un contexto astronómico agricultural del culto a los dioses paganos que se le daba en la antigüedad. Así mismo, exactamente. Los romanos se hacían regalos en un principio recordando antiguos rituales, velas y figurillas de barro, como se hacen en la fiesta de Navidad actualmente. Estas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote que cambiaba según el dios al que se le daba culto, porque era una cultura, ¿verdad?, politeísta de muchos dioses. Y el sacerdote se elegía en un colegio de sacerdotes. Recuerde que en Roma era la capital del paganismo. Se proclamó el cristianismo como la religión del Estado, pero eso no era real, porque había libertad para que cada persona adorara a su Dios en sus templos paganos, y muchos sacerdotes paganos se cristianizaron y fueron apoyados y sustentados por el Estado. Y lo que hicieron es maquillar de cristianismo muchos de sus cultos y de sus ritos. La historia nos enseña esto. William Walsh
en un reconocido escrito sobre la Navidad, dice, en un libro que escribió: la festividad de la Navidad es una evolución gradual de tiempos, de antecedentes por mucho tiempo al periodo de la Navidad. O sea, eso viene de mucho antes. Estuvo basada sobre las festividades paganas, y muchas de las cosas que se observan en la Navidad son solo adaptaciones de costumbres paganas en las ceremonias cristianas. En su libro La historia de Santa Claus, página 58. La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con las saturnales, fiestas de Saturno, Saturnalia, las fiestas paganas que se celebraban en Roma en honor a Saturno, el dios de la agricultura, ¿verdad? Esto ya, pues ya lo mencioné. Y lo del solsticio también. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban su familia, intercambiaban regalos, celebraban banquetes públicos. Durante estas fiestas, los esclavos, bien interesante este dato, ¿verdad?, de la sociedad, los esclavos gozaban de una gran permisidad, tenían más libertad que en todo el año, se podían poner la ropa de sus señores y podían ser atendidos por sus señores en ese día sin recibir ningún castigo. Había como que un intercambio de roles. Y hay otras cosas más interesantes ahí, pero no las voy a tocar ahora. Les ponían hasta unos conos en la cabeza, etc. También los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Sol Invicti, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron bruma cuando Julio César introdujo su calendario en el 45 antes del Mesías. El 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del Mesías. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de la muerte del Mesías, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano, ¿verdad? O estableció el cristianismo como la religión del imperio, pero ya yo hablé sobre eso. Después de haber sido perseguidos desde tiempos de Nerón, porque la fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha del renacimiento del dios Sol, el mismo perro, con diferente collar. O sea, quieren ahora maquillar de santo lo que no lo es, de puro lo que no lo es. No es un diseño divino. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos entre los años 320 a 353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad del 25 de diciembre. Posteriormente, en el año 440, obviamente después del Mesías, el Papa León Magno estableció esta fecha como la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en el 529, el emperador Justiniano la declaró oficialmente la festividad del imperio, la Navidad. O sea, no fue Dios, no fue el Eterno, no fueron los primeros creyentes, todo responde a un sincretismo. Las tradiciones son dadas a nosotros, ¿dónde? En la inocencia, y aceptadas en la ignorancia. Fiestas saturnales, estaban los borrachos por doquier. Mire la foto de allá, las parrandas en las calles, obsequios como un culto a los dioses paganos. ¿Acaso no se ha convertido la Navidad en un consumerismo hoy día? Aquí tenemos una profesional de la conducta, y yo creo que ella podrá, mejor que yo, asentir o afirmar lo que yo voy a decir, que muestran las estadísticas de la conducta, sobre la conducta y los trastornos psicológicos, psiquiátricos en la época de diciembre, doctora. El índice, ¿verdad?, de depresión aumenta. Increíble. Sigo. Otra fotito más. Ahí tenemos, y le puse unos circulitos, ¿verdad? El cerdito, que era el platillo favorito en la Saturnalia, ¿verdad? Acompañado del vino, porque era una fiesta de exceso, de gula. Y creo que les hablé en la parte 1 de los vomitorios, ¿verdad que les hablé de los vomitorios? Pues ya no lo voy a decir otra vez para que el que no lo vio al otro lado vea la parte 1.
que es un vomitorio en las fiestas paganas. Pero mire, las tradiciones son dadas a nosotros en la inocencia, aceptadas en la ignorancia. Y eso que no le puse la foto de los chinchojos, todo el mundo dándose la cervecita y la frita con borrachera. ¿De dónde usted cree que viene todo esto? No es de la Biblia, no es de un Dios santo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que metimos todo eso dentro de la iglesia. Y Dios no está agradado. Punto. Si te pueden asar el lechón en los atrios, lo hacen. Mire, esto me da temor, porque una vez usted ve el diseño santo de Dios, usted dice, Señor, perdóname, porque realmente fue por ignorancia, fue por inmadurez, pero tenemos que hacer algo. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Yeshua, el Mesías, se produjo durante la fiesta de la Pascua. No habla nada de celebrar una fiesta donde. Él no dijo, hagan Navidad en memoria de mí, sino celebren ¿qué? La Pascua. Y es la Pascua bíblica, no la que nos heredó la Cuaresma, ni la de Easter. Es la bíblica, el 14 de Nisan. Celebrar la Pascua con panes sin levaduras, como dijo Yeshua, el 14 de Nisan. La primera vez que se presenta el nacimiento de Belén en un lienzo, en una pintura, lo realizó San Francisco de Asís en la noche de Buena del 1223 en una cueva próxima a la ermita de Grecio en Italia. Esa fue la primera vez que se ejemplifica un nacimiento. Y de ahí es la mezcolanza esta que te ponen los reyes, los pastores, los animalitos, el pesebre. Ni eso es bíblico. Si se va a la escritura, es muy diferente. Porque yo no sé si lo mencioné en la parte 1, pero lo vuelvo a reiterar hoy. El niño tenía de 2 años y medio, el Mesías, a 3 cuando llegan los sabios de Oriente. Los únicos que llegaron la noche del nacimiento fueron los pastores. Pero los sabios de Oriente, que venían de Babilonia, dicho sea de paso, enviados por Daniel, que ya había muerto, pero dejó los tesoros para que se los enviaran al Mesías, porque Dios le dijo a Daniel cuál era la fecha del nacimiento del Mesías. Y quedó una sucesión de una escuela de profetas que tenían esa revelación. Es poderoso. Saber que al Mesías, 2 años y medio a 3, cuando está en su casa, no en un pesebre, porque dice la escritura que llegaron a la casa donde estaba José y María y Yeshua, con estos tesoros, incienso, mirra y oro, y que parte de esos tesoros los guardó Daniel para que se los llevaran. Wow. Leamos la Biblia. El Señor le reveló cuando iba a nacer el Mesías a Daniel. Le dijo, guárdate esta información. Wow. Ahora, estamos en tiempo, vamos bien, vamos bien. Estoy contento porque el tiempo me va a dar. El origen del árbol de Navidad, aunque se maquille su origen, en esencia es ¿qué? Aunque se maquille su origen, en esencia es así de sencillo. Yo lo puse muchos años. Muchos años. Pero cuando aprendí esto, se acabó. No voy a meter absolutamente nada en mi casa. A conciencia, obviamente. Por ignorancia puede ser que sí. Pero a conciencia, no. Porque la buena intención nunca va por encima de los diseños santos de Dios. Y el hecho que yo le dé un significado por mérito propio, por concepción propia, porque lo aprendí con una cosmovisión cristiana errada, eso no lo hace santo, en esencia. Se puede rastrear el origen pagano de la adoración al árbol desde tiempos bíblicos como símbolo de un culto pagano. Jeremías 10:3, porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obras de manos de artífices con burril. Jeremías 10:4 y 5. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como ¿qué? Como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen
poder. Aquí voy a explicar algo. Yo no puedo decirle que de forma literal está describiendo el árbol de Navidad en Jeremías capítulo 10. Dos cosas importantes les voy a decir. Número uno, está explicando que buscaban leños y los consagraban ¿a quién? A los dioses. ¿Y qué fabricaban con ellos? Deidades paganas. ¿Y los bañaban con qué? Con oro, con plata. O sea, que fabricaban con estos leños consagrados ¿a quién? A los dioses. Fabricaban sus ídolos. Primero. Dos, ahora. ¿Con qué lo hacían? ¿Cuál es la materia prima? Árboles, ¿verdad? Cortados ¿dónde? Cortados ¿dónde? Sí, con árboles, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura antigua, voy a decir algo antes de eso. Una de las 7 maravillas en Babilonia, ¿cómo se llamaban? Una de las 7 maravillas en Babilonia, ¿cómo se llamaba? Los jardines. ¿Los jardines qué? Colgantes, ¿verdad que sí? ¿De dónde viene eso? Yo no voy a entrar hoy en lo que era la Torre de Babel, que en hebreo era un sigurat. Pero la Torre de Babel era un templo. Y los templos en las diferentes fases tenían jardines. Porque se quería recrear un microcosmos como si fuese del Edén. Y los árboles representaban divinidad. Y los árboles representaban deidad, divinidad. Y representaban un punto de enlace, un axis, una conexión entre lo divino y lo terrenal. Y se le rendía culto. Ahí en pantalla está viendo imágenes, ¿verdad?, de descubrimientos arqueológicos donde hay diferentes sacerdotes que están rindiendo culto alrededor de ¿qué? ¿De un qué? De un árbol. Y es por esa razón, ¿ok? Eso lo digo de forma simple para que lo dijera de esa forma, porque habría demasiado que hablar de este tema, ¿ok? Llevándolos ahí, hay algo que se llama el Yule log. ¿Alguien ha escuchado eso? Yule log en inglés. El Yule log no es otra cosa que el leño de Navidad. Originalmente el Yule log era un gran leño que se encendía en la chimenea en el solsticio de invierno como parte de una antigua tradición pagana en Europa. Con la llegada del cristianismo, la costumbre se asoció ¿a qué? ¿Qué costumbre? La costumbre del leño de Navidad o del Yule log en la cultura nórdica o germánica. Cortaban un árbol y hacían con esta materia ritos a deidades paganas, relacionado todo a buscar un leño donde, un árbol para practicar sus ritos. ¿Okay? La tradición pagana del tronco de Yule, ahí tiene una ilustración, donde fueron a cortar un árbol y llevarlo. Se originó con los pueblos germánicos y escandinavos en el solsticio de invierno, marcando el renacimiento del sol y el retorno de la luz. Porque ellos le adoraban a su Dios, porque como era el día más oscuro del año, ellos no querían que el sol ¿qué? Desapareciera y se fuera, sino que alumbrara para ellos. Se elegía un tronco especial que se quemaba lentamente para asegurar la protección del hogar, místico. Una cultura ¿qué? Mística, hechicería básicamente. Y el bombazo que les voy a enseñar ahora va a estar tremendo, porque les voy a sacar de aquí algo que tengo guardadito ahí que me prestaron. Se hacía para la protección del hogar como un rito, hasta de brujería o hechicería, la fertilidad de la tierra y atraer buena suerte para todo el año entrante. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos 2 y 3 después del Mesías, critica los cultos romanos paganos imitados por algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas
¿Qué se acostumbra a colgar en Navidad? Coronas, laureles, pinos, ¿verdad? Y encender luminarias durante las festividades de invierno, las Saturnalias. ¿Qué hacían? ¿Emprendían qué? Velas, luces. ¿De dónde usted cree que sale la cultura poner tanto bombillón? En estos días nosotros pasamos a San Sebastián y vamos a casa de nuestra familia. Y Jafé me dice, papi, mira para allá a la derecha. Y yo, ¿qué es? Hay un bosque mágico, una casa que tiene bombillas arriba, abajo, muñecos. Aquello realmente parece la casa embrujada, no de Navidad, pero ya estaba decorada con cuanto muñeco hay. Si usted ve aquello, usted se sorprende. Y era que yo me reía con Jafé cuando me decía eso. Los romanos adornaron las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles. ¿Con qué los decoraban? Con frutas y velas durante el solsticio de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. ¿Por qué usted cree que se utiliza el árbol de pino? Porque el árbol de pino no se seca, no se marchita. En pleno invierno está como verde. Y era tipo de la vida. Y ellos adoraban a sus dioses y era representado con estos árboles que representaban vida. Desde tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y la regeneración. Y nosotros aprendimos todo esto con un sincretismo maquillado de cristiano, ¿verdad? Y yo era el primero en casa cuando me criaba. Yo era el que sacaba el árbol, le ponía la estrella. Yo siempre disfrutaba esto. Yo lo hacía. Pero cuando aprendí sobre todas estas prácticas, ¿dónde viene esto? Yo lo saco de mi vida y de mi casa. ¿Cómo yo voy a pretender adorar a Dios con un diseño que no es santo? No puedo hacerlo. El Espíritu Santo es santo. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de, mírelo ahí, todo el mundo lea conmigo esa oración. El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la imposibilidad de ¿qué? De erradicarlas. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado al dios nórdico Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio a este árbol. El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y tras leer el evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. Entonces siguen las prácticas, o sea, derribas un árbol pagano y buscas otros símbolos para sustituirlo. Les digo, es terrible esto. El origen de Santa Claus. Ahora, un close-up acá, vamos a ver. Allá tenemos a Ángel Rivera Streaming en las cámaras transmitiendo para Puerto Rico y las naciones. Tengo un libro aquí y me das un zoom ahí el más que pueda, un close-up acá, lo más cercano que es posible. Me puedo quedar aquí, ¿verdad? No tengo que moverme. Ok, perfecto. Para los que están aquí y los que están allá, acércalo ahí lo más que pueda el libro. Eso es. Ok. Este libro se titula Magia, Brujería y Ocultismo. Magia, brujería y ¿qué? Y ocultismo. Una historia ilustrada. Historia sobre magia, brujería y ocultismo. Si yo les presento este libro a ustedes y a cualquier cristiano y le digo, ¿piensas tú que aquí vas a encontrar información sobre la Navidad? ¿Qué te diría? No, porque la Navidad es ¿qué? Es cristiana, es santa, no tiene nada que ver con la magia, la brujería y el ocultismo. Pues en la página 240,
nos quedamos en el close porque lo voy a enseñar. La página 240. Aquí usted va a encontrar lo que historia sobre brujería, ocultismo, fuerte, fuerte. Aquí va a encontrar Baphomet, adoración a Satanás, lo que era la hechicería, su origen, sobre todo eso, magia moderna. Pero en este mismo libro, usted va a encontrar en la página 240 y 241 el espíritu de la Navidad. Estamos en close, ¿verdad? El espíritu, ay, gracias, pastor. Vamos por aquí. Eso es. El pastor aquí está en asistencia. El espíritu de la Navidad. Con un demonio parecido a Santa, cerca de la chimenea. Y lo voy a leer. Personificación de la magia de la Navidad. Papá Noel, Santa Claus. Representa una fusión de mercadotecnia, mercantilismo moderno y creencia cristiana. O sea, el mismo libro de historia de brujería, ocultismo, hechicería, lo tiene relatado ahí. Diciendo, su trasfondo es que pagano y se mezcló ¿con qué? Con el cristianismo y utilizaron todo esto para mercantilismo, mercadotecnia, consumerismo. Ok. La figura surgió en la Europa medieval donde Nicolás de Bari, obispo del siglo IV, taumaturgo y el patrón de los niños, se convirtió de manera gradual en una figura mítica asociada a la Navidad. Se decía que sus atributos milagrosos incluían el poder de viajar por el cielo, entregando regalos a los niños en muchos lugares distintos al mismo tiempo. Durante la Reforma Protestante del siglo XIX, siglo XVI, debo decir, surgieron en el norte de Europa versiones menos venerables de San Nicolás, como el Father Christmas británico y el germánico. Estos personajes suelen tener ayudantes sobrenaturales, duendes, demonios, los elfos, así como la capacidad de poder intuir y tener un poder de omnisciencia, de saber si los niños eran buenos y malos. O sea, le quitaron atributos a Dios y se los dieron a Santa. El Papá Noel moderno, Santa Claus, forma popular en el neerlandés de Saint Nicholas, surgió en Estados Unidos en el siglo XIX, en el poema del 1823, la noche antes de la Navidad. ¿Y quién tomó ventaja de esto? La Coca-Cola, con el personaje de Santa Claus para comerciar su producto, ¿verdad? Y actualmente y bajo distintas formas alrededor del mundo aún se practican estas cosas con diferentes tonalidades y toques y colores y sabores culturales. Así que gracias, pastor, gracias. Puede llevárselo por allá, puede pasar el libro, está en la página 240. Impresionante, ¿verdad? O sea, ¿cómo usted cree que le podemos decir la verdad a la gente? Y todavía sí yo quiero decirle que hablando de la Biblia y mostrando la historia, los cristianos no quieren abandonar estas prácticas. Pero hay de aquel que sabe hacer lo bueno, escribió Jacobo, la epístola a Santiago, y no lo hace porque lees que si yo lo hago por la ignorancia, porque no sé, pues Dios tiene misericordia hasta que yo venga a la revelación de la verdad. Pero sabiendo la verdad que yo perpetúe estas cosas. Mire, también llamado Wotan o Wooden, es considerado el dios principal de la mitología nórdica. ¿Cómo se llama? Odín, Wooden. En la cultura y la mitología nórdica, de ahí sale Santa Claus también. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, pero también se le considera, aunque en menor medida, el dios de ¿qué? De la magia, de donde sale Santa Claus, de estas culturas. Luego lo cristianizaron con San Nicolás, un obispo, ¿ok? Y buscaron maquillar de santo lo que no lo es. Odín o Wooden, en la mitología nórdica, además de ser el dios de la magia, el dios de la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Qué interesante. Y la caza, me acuerda Nimrod. Tenía el supuesto poder, mira el poder que tenía Odín o Wooden. Tenía el poder de ver lo que sucedía ¿dónde? Era omnisciente entonces.
y en la batalla blandía su lanza, que se llamaba Gungnir, y montaba su caballo. Pero mire qué interesante, ¿cuántas patas tenía el caballo de Odín? Odín montaba un caballo de 8 patas llamado Sleipnir, con un sombrero viejo, un abrigo oscuro, una vara por bastón. Odín es descrito como el dios caminante que transita por los caminos ¿de dónde? ¿Acaso no le enseñaron a nuestros niños? Miren a Santa Claus cómo pasa con el trineo por todo el mundo. ¿De dónde lo sacaron? De Odín, que transitaba y era el caminante por los caminos del mundo en su caballo de 8 patas. Aparece generalmente como un hombre anciano con una larga barba. Ahora, una preguntita. ¿Algún parecido con un personaje anciano de barba blanca y larga recorriendo el mundo en un trineo de 8 renos? Santa Claus. Y podemos hablar, ¿verdad?, de San Nicolás, de la costumbre católica. Son uno de los nombres con los que se le conoce universalmente a este personaje legendario, que según la cultura occidental trae regalos a los niños por Navidad, la noche del 24 al 25 de diciembre. El cristianismo sincretizó la figura del obispo cristiano, ¿verdad?, de origen griego llamado Nicolás, y pues también lo maquillaron de esta forma como algo cristiano, pero la realidad es que todo era en honor, ¿verdad?, a las fiestas saturnalias y todo esto. Sí, pueden pasarlo y pueden verlo. Ahora, ya estamos básicamente al concluir en algunos minutos esta conferencia, parte 2, el origen de la Navidad. Pero, ¿por qué nosotros los padres seguimos alimentando una ilusión basada en una mentira y en el paganismo? Porque yo le he enseñado a padres cristianos esto y me han dicho, ay, pero yo no quiero quitarle la ilusión a mi hijo. Pero, ¿qué es lo que tú le predicas a tu hijo? Una mentira basada en el paganismo. Mi hijo Yafet Pérez Ostolaza tiene 14 años de edad. Y yo doy gracias al Eterno porque esta transición yo la hice antes que mi hijo naciera y naciendo. Mi hijo nunca ha celebrado una Navidad en su vida. Y mi hijo es feliz. Y cada vez que yo lo premio por sus virtudes. Y le digo, ¿sabes qué? Quien te premia es Dios por tu fidelidad y tus padres que te amamos. El bien que tú recibes, lo recibes del Eterno y de tus padres que te aman. Si vas a darle gracias a alguien, primero dáselas a Dios y después a tus padres que estamos aquí por ti. Ay, es que yo no quiero quitarle la ilusión. Vas a seguir mintiéndole siendo creyente. Y basado en una ilusión que tiene un trasfondo pagano. Por eso es que esto no es fácil de digerir, no todo el mundo está dispuesto a escucharlo. Y no todo el mundo está dispuesto a enseñarlo y a hablarlo. Porque toca fibras muy íntimas. Y persistimos, ¿verdad? Pero nos olvidamos que Santa no estaba solo en la cultura. ¿A cuánto le gusta esa imagen que está ahí? Mire qué bonita. Usted sabe que esas son imágenes navideñas también, en diferentes culturas. Les doy una asignación. Busque aquí lo que son los festivales de Krampus. Festivales de Krampus. A ver si usted no va a ver un montón de cabras salvajes de estas que tipifican a Baphomet y el mismo demonio. En otras culturas, haciendo paradas, festivales, carnavales. ¿Saben ustedes que hace algunos años, en plena Navidad, salió una película de terror? Krampus, con K. Krampus. Krampus. En plena Navidad salió la película de terror que se llama Krampus. Y como ya yo estaba estudiando esto, yo dije, con razón lo sacaron en Navidad. Si este demonio está vinculado a la Navidad. Con una cabeza de Krampus. Mire, dependiendo de la
región, San Nicolás está asociado con otras figuras mitológicas que no siempre son amables, como por ejemplo los Krampus. En las tradiciones de países alpinos como Austria, Krampus es una criatura con cuernos, mitad cabra y mitad demonio. Se encarga de castigar a los niños que se portan mal, en contraste con San Nicolás, que premia a los buenos. ¿Okay? En el folclore alemán, este acompañante de San Nicolás ayuda a castigar a los niños traviesos con una vara. Y si se fijan en la figura del Santa Claus, que es más inclinada al folclore católico de San Nicolás, está acompañado por un ¿qué? Por un demonio, que era el que le iba a infligir castigo al niño que se portaba. Si te portas mal, Santa no te trae ¿qué? Hay castigo. Ahí viene eso. Pero hoy, pues cambiamos los Krampus. ¿Por qué? Por los elfos. Ay, qué chulitos los duendecitos. El mismo demonio disfrazado de otra cosa. Los ayudantes. Recuerde que en la cultura mitológica estos seres tenían ayudantes con poderes sobrenaturales. Odín tenía un caballo de 8 patas y salía a volar en diciembre. Y Santa tiene ¿cuántos renos? 8. Estamos hablando de Babel, que es ¿qué? Confusión. Todo el mundo, Efesios 5:11 conmigo, aquí y allá en la audiencia. Y no participéis en las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas, sino más bien reprendedla. El mensaje es claro en la escritura. Pero ¿cómo yo lo voy a lograr y lo voy a hacer si no me dan acceso a la verdad? Si no me instruyen con la verdad. Porque una vez yo tengo la verdad, yo estoy en posición de autoridad legal, espiritualmente, para anular el antidiseño y comenzar a vivir en el diseño santo y hacer lo que tenga que hacer. Ya estoy para terminar. Les voy a dejar los de Nimrod y las 8 ciudades para más adelante, ¿okay? Para otro día. No, eso era el libro y ahora voy a usar lo otro para concluir. ¿Qué pasa cuando se mezclan? ¿Se mezcla lo qué? ¿Lo santo con lo qué? ¿O con lo común? ¿Qué pasa con lo santo? Se contamina. Y cuando usted mezcla lo limpio con lo inmundo, ¿ahora qué pasa? Ambos son ¿qué? Son inmundos, ¿verdad? ¿Y quién nos hizo pensar a nosotros que podemos mezclar los diseños de Dios y siguen siendo santos? Preste atención, porque voy a concluir en breves minutos. ¿Qué pasa cuando se mezclan los diseños? Cuando usted toma lo santo y lo mezcla con lo profano, lo santo se contamina, dejó de ser santo. Así de sencillo. Dejó de ser kadosh. Y cuando usted toma lo limpio y lo mezcla con lo inmundo, ahora ambos son ¿qué? Aquí tengo un ejercicio. Vamos a pedir por aquí. Héctor, ven acá, ayúdame un minuto. Puedes pararte por aquí al ladito mío. Puedes hacer un close-up que nos veamos los dos, te lo voy a agradecer. Sí, la iglesia ha metido cuánta fiesta pagana hay, cuánta tradición hay, lamentablemente. Vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer el ejercicio, déjame tomar un poquito de agua. Ok, esto es agua 100% pura. ¿100% qué? Pura. Vamos a echarla. ¿Estamos ahí en close-up, Ángel? Ok, mire. ¿100% qué? Pura. Yo me lo voy a tomar frente a todos ustedes porque es agua 100% pura. Ahorita, pastora, no se preocupe. Ok, échate más para acá. El close-up a este vaso. Aquí, aunque se nos vea la carita que se va el vaso. Okay. Si yo los invito a todos ustedes a tomarse este vaso de agua que yo consumí frente a ustedes, 100% pura, y usted tiene sed, ¿se la toma? Claro, sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, si yo le digo, alguien por favor vaya y búsqueme una gota de aguas negras de la calle.
aguas con estiércol, aguas contaminadas. Una gota. ¿Cuántas gotas le vamos a echar? Una. ¿Cuántas le echamos? Usted se tomaría un vaso que ahora tiene 99.9% de agua pura y 0.1 de agua de alcantarilla, de aguas negras sucias. ¿Se lo tomaría? ¿Por qué razón? Mire lo que pasó al vaso. ¿Qué pasó? Pues yo necesito que ustedes entiendan hoy que espiritualmente hablando es lo mismo que le ha pasado a la iglesia. Por eso es que el llamado del Eterno para el arrepentimiento primero es para la iglesia. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepienten de sus pecados, yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el Eterno está esperando que nosotros, como leímos al principio, nosotros aprendamos a separar lo vil de lo precioso. Eso nos toca a nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si el mismo sistema religioso nos ha fallado y nos sigue alimentando la mentira y el engaño y las mezclas? Poco a poco, ya que cambió. Estamos en el close-up. Mire, ¿se vio allá el cambio? Claro que sí, se ve rojito. Una gotita. Gracias. Voy a darla por aquí. Acuérdeme que no me la tome de momento ofuscado. Tengo sed y meter el buche con agua. Agua contaminada con colorante. Tremendo close-up, lo estoy viendo ahí, mira. Oiga, dar un aplauso a Ángel ahí que está haciendo un trabajo. Ángel Streaming para todos los pastores y las congregaciones que lo necesiten. Voy a dejarlo hasta aquí. Otro día que esté compartiendo con ustedes, le voy a compartir, ¿verdad? En detalle, les comparto en detalle sobre las ciudades que fundó Nimrod y su significado. Pero por último, 2 Corintios 6. Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz? Con las tinieblas. ¿Y qué concordia el Mesías Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué? Y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. La demanda de Dios en el nuevo pacto bajo la gracia es la misma que profetizó Jeremías. Ey, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero lo que pasa es que nos están tocando una fibra tan íntima. Sal de tu tierra y tu parentela y de todo lo que te enseñaron. Nos cuesta, pero tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad al Eterno. Y Apocalipsis capítulo 18 y verso 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído ¿quién? La gran confusión y mezcla. Y se ha hecho habitación de ¿qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor. Y qué triste que la iglesia también. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, no solamente Pablo,
Juan en la isla de Patmos, cuando el Eterno le está mostrando los tiempos finales, dice: yo escuché una voz del cielo que decía, ¿qué le decía aquella voz al apóstol Juan en la isla de Patmos? ¿Qué le decía? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Usted sabe qué me preocupa? Me preocupa que la iglesia permanezca en esta crisis teológica, espiritual, porque el pueblo perece por falta de qué. Y están pidiendo por un avivamiento que no están recibiendo, porque el mayor avivamiento que viene para este tiempo, antes de la venida del Mesías, es que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Del conocimiento de su qué. Hay velos que se van a correr y tenemos que tomar la decisión de Abraham de hacer lej lejá y caminar en obediencia al Eterno. El llamado de Yahweh a salir fuera, ¿de qué? De lo profano, es para la iglesia de hoy. De la misma forma que Abraham lo materializó con su fe, seremos capaces nosotros de materializar esa fe saliendo fuera, haciéndoles lejá como Abraham. Esa es una decisión que tendrá que tomar cada creyente, porque esto no es por imposición, es por revelación. Yo no vengo aquí a imponerle nada a nadie, pero los invito a estudiar, los invito a pegarse a la Escritura y que podamos servir a Dios en santidad, en espíritu y en verdad. Bendigo la audiencia que estuvo conectada a través de Facebook, a través de YouTube, a todos los que van a ver esto posteriormente grabado, a través de los diferentes canales. Agradecemos a Ángel Streaming por el trabajo que está haciendo, permitiendo que esto llegue posteriormente a diferentes personas y las naciones. Reciba esta enseñanza, haga la suya, compártala con un ser querido. Pero como yo siempre digo, y se lo digo a los estudiantes del instituto, lo más importante es, ¿qué vas a hacer con lo aprendido? ¿Te vas a quedar en Ur o vas a cruzar al otro lado? Shalom a sus corazones y que el Eterno los bendiga a todos en forma muy especial. Pastora Migdalia, Pastor Carlos y congregación, un abrazo para todos ustedes. Gracias por recibirme acá. Nos despedimos de la audiencia con un beso, un abrazo. No sé si hay algunos anuncios, pastora, que usted vaya a dar. Nos despedimos con bendiciones. Shalom a sus corazones.